están? Yo soy Yuri Rex y yo soy Lilo Arias y esto es Ilegales. Bienvenidos a este su espacio donde analizaremos desde el derecho las historias que atraviesan a la colectiva LGBTI+ y sus aliados, donde aprenderás lo que se debe hacer y no hacer ante diversas problemáticas. Hoy hablaremos de ¿qué, Yuri? Hoy hablaremos de VIH y discriminación. Cuéntanos. Les platico. El VIH, muy conocido como SIDA, no fue descubierto hasta principios de la década de los 80, cuando médicos estadounidenses empezaron a observar que había grupos de pacientes con enfermedades muy poco comunes. Los primeros casos se detectaron hasta 1981 en Nueva York y California, aunque no fue bautizado como SIDA hasta un año más tarde. Al inicio padecían enfermedades como sarcoma de Kaposi, un tipo raro de cáncer de piel, así como un tipo de infección pulmonar que transmiten las aves. El primer caso de VIH en México se registró en 1983 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y por 2 años el crecimiento fue rapidísimo, pero no de gran magnitud. Hablamos de decenas de casos y en su mayoría esos primeros enfermos habían sido contagiados fuera de nuestro país de acuerdo con sus antecedentes, es decir, mucha gente que iba y venía a Estados Unidos o pasaba de mojado y regresaba. Algunos extranjeros y gente que había tenido relaciones sexuales con personas extranjeras. Okay. Mucho tiempo se le conoció como el cáncer rosa o enfermedad de las 4Hs. ¿Por qué? Porque empezó a haber muchísima enfermedad en Haití. Entonces decían que eran las 4Hs porque los enfermos eran haitianos o hemofílicos, es decir, una enfermedad de la sangre, homosexuales o heroinómanos, es decir, las personas que se inyectaban ciertas drogas. Pero bueno, esto era un total estigma porque no únicamente era de ese tipo de personas las que tenían esa enfermedad. Por supuesto, y que hasta en la actualidad sigue habiendo ese tipo de estigma. Bien, vamos a ver que pronto se detectaron también estos casos en consumidores de sustancias inyectables, ¿no? Los que también se realizaban transfusiones sanguíneas. Incluso había el caso de un niño, ¿no? Que, bueno, marcó todo un precedente para la lucha, la desmitificación de esta infección. Y bueno, pues es que recuerden que no se tenían las medidas de protección, de higiene que se tienen actualmente. Hospitales, lugares donde te hacen los tatuajes, pues ocupaban los mismos materiales, los reusaban y pues obviamente era fácil que no solamente pudieran transmitir infecciones como el VIH, sino también otras, hepatitis, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que es en 1982 que se le va a dar el nombre a esta enfermedad como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero justo, SIDA ya en una etapa terminal. Desde entonces, el VIH-SIDA acabó con la vida de unos 25 millones de personas en todo el mundo. Tenemos grandes personajes, Michel Foucault, Freddie Mercury, por mencionar algunos, ¿no? Porque justo no se conocía sobre esta infección. Y entonces vamos a ver que África es actualmente uno de los países con mayor número de mujeres quienes son portadoras, ¿no? Mujeres. Sí, exactamente. Wow. Vamos a ver que en diferentes partes del mundo hay grupos que son mayormente propensas a tener la enfermedad. En África, te digo, son las mujeres, mientras que en América Latina, México, principalmente son los HSH, que son hombres que tienen prácticas sexuales con otros hombres gay o mujeres trans, ¿vale? Pero bueno, pues es que esto no es como una norma. Esto también va a cambiar. Países, pues, de primer mundo, países centrales, han tenido mayor tratamiento, mayores cuidados con su población, y entonces las cifras van a ir variando, ¿no? Pero de pronto llega a ser como, pues, una situación de estigma el pensar que solamente a este grupo de hombres, ¿no? Que son HSH, que son mujeres trans, que son hombres gay, son a los que solamente les dan. No, o sea, esto depende mucho del lugar donde te encuentres. Y bien, como les comentaba, en México también pues hubo una gran escalada por el tema de la migración. Todos estos mexicanos en la época de los años 90 que viajaban a Estados Unidos, trabajaban y pues en muchas ocasiones tenían prácticas sexuales
o entre ellos o con personas trabajadoras sexuales. Y entonces, sin saberlo, regresaban a sus casas en México y terminaban contagiando a sus esposas. Y entonces, pues fue como un boom, ¿no? Por lo menos en nuestro país. Ojo, a ver, en los años 80 sí era una enfermedad mortal. Incluso anteriormente se llamaban las ETS, enfermedades de transmisión sexual. Cierto. Sin embargo, se han dado cuenta que ya no es la forma correcta, ahora son ITS, infecciones de transmisión sexual. Porque, a ver, un enfermo es alguien que se mantiene con diferentes síntomas en un estado de imposibilidad. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del VIH, puedes tenerlo y no tener ningún síntoma. Sin embargo, tienes la infección. Entonces, bueno, van a ser los nombres. Vamos a recordar que, por ejemplo, un 20% de la población mundial vive con VIH, de los cuales 370,000 personas en México son parte de esos números. Como les decía, en México sí es un 80% de HSH, ¿no? Hombres adultos, pero, por ejemplo, también tenemos un 19% que corresponde a mujeres, ¿no? Y es que algo que se tiene que saber, porque de pronto existe este gran estigma en que, bueno, solo los HCH o hombres gay por sus prácticas son más propensos. No, se ha identificado que por lo menos un buen porcentaje, más de la mitad de las mujeres que son cisgénero, que son heterosexuales, que tienen VIH, lo adquirieron con su pareja toda la vida, ¿no? Wow. No habían tenido novio antes o esposo de manera monógama y de pronto tienen la infección. Y entonces justo eso nos lleva a decir, tengo que hacerme esta prueba, aunque yo crea que tenga la persona más fiel del mundo, ¿no? Aunque me jure y me perjure que no es cierto, que solo soy yo, siempre. O sea, por lo menos sí se recomienda que una vez al año, aunque no tengas una vida sexual tan activa o tengas solo una pareja, te hagas la prueba, ¿no? Y normalmente en Clínica Condesa te hacen la prueba de hepatitis, te hacen la prueba de VIH, y entonces está súper bien. Si tienes una vida sexual muy activa, sí se va a recomendar que la hagas cada 6 meses. Okay. Y aún así, tienes una vida sexual muy activa o tienes relaciones de riesgo, o tal vez tu pareja si lo tenga y esté en una etapa indetectable, la recomendación será que lo hagas entonces cada 3 meses, ¿no? Okay. Ya platicaremos de algunas otras estrategias que se han utilizado. Sin embargo, sí, o sea, es la recomendación. Todas, todos tienen que hacerse la prueba, ¿no? Ya platicaremos cuáles son las otras formas de transmisión más comunes, las que no lo son, pero es súper importante, ¿no? Que quitemos el estigma, porque, por ejemplo, también hay un porcentaje de infancias, ¿no? No pensemos, cuando hablamos de VIH, de solo personas adultas. Claro. Bien, una forma de contagio, pues es por la vía directa, vertical, ¿no? Puede ser por ser amamantado o porque durante el embarazo no te enteraste y entonces puedes también hacer que se infecte tu bebé. Y entonces van a tener un porcentaje importante, ¿no? No lo asociamos solamente con un sector de la población. Y bueno, pues esto por lo menos a cifras del año 2023. Ok, bueno, ¿y de dónde se originó este virus? Bueno, un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford realizó un estudio sobre su origen africano, ya que los primates desarrollan un virus similar al VIH llamado SIV, virus de inmunodeficiencia en simios. Los científicos consideran que la enfermedad llegó inicialmente a los seres humanos a través de chimpancés salvajes que viven en África Central. Pero sigue siendo una incógnita cómo pudo la enfermedad cruzar la barrera entre especies. La teoría más extendida es la de que se contrajo a partir de personas que cazaron y comieron chimpancés infectados. ¿Les suena conocida esta historia? Los investigadores sitúan el origen del virus en humanos alrededor de 1930, basándose en cálculos científicos sobre el tiempo que tardarían las distintas cepas del VIH en evolucionar. Actualmente, la intensa investigación realizada de forma mundial nos permite disponer de un tratamiento eficaz para controlar la réplica del virus, que las personas sean indetectables y evitar la progresión de la enfermedad. Sin embargo, no disponemos aún de una vacuna que impida que pues todo esto
llamado pandemia se sigue extendiendo. Exacto, y tampoco hay un medicamento que lo cure. O sea, no hay ni la vacuna ni un medicamento cura que lo cure. Hay medicamentos que nos ayudan a mantenerla encapsulada, que ya lo platicaremos, pero sí, mucha atención con eso. No, ya no te mueres, que es algo como muy generacional. Nos tocó ver seguramente en la secundaria, para quienes somos una generación después de los 30 años, imágenes, fotografías como tremendas, muy catastróficas. Sí, ya la gente no muere de VIH evolucionado. 80s. Pero eso no quiere decir que no dejamos de padecer, ¿no? Sí, de los cuidarnos, síntomas. no deja de existir la enfermedad. Exacto. Y bueno, ¿qué sucede si llego a infectarme de VIH? Antes que nada, tenemos que explicar de una manera sencilla qué sucede en el cuerpo del ser humano cuando llegas a infectarte de VIH. Todavía no llegamos a la parte de cómo te puedes llegar a infectar, pero sí de cómo lo puedes sentir. El virus de la inmunodeficiencia humana, una vez que está por tu cuerpo, se va a dispersar por todo el sistema linfático, que lo tenemos en diferentes partes del cuerpo, y va a viajar por todo el cuerpo. Se va a adherir a las llamadas células DC4, que estas te sirven para proteger el cuerpo. Son como tus escudos, tus 300, ¿no?, luchadores. Y entonces, aproximadamente después de 2 semanas que tuviste este contacto, tu cuerpo va a empezar a reaccionar, obviamente, a la infección. Va a tratar de destruir este virus de inmunodeficiencia humana y va a enviar estos linfocitos o células CD8, ¿vale? Primero entonces atacan a la CD4, pero luego las CD8 van a ir a atacar a esas células o a ese virus que está infectándolo. No, digamos que son estas células CD8 las más fuertes, ¿no? Son como el último bastión, súper poderosas. Y entonces, de hecho, las van a reconocer a la CD4 como cancerosas, como las que ya están enfermas, y las van a destruir. Sin embargo, pues están destruyendo a tu propio sistema inmunológico, ¿no? A estos linfocitos CD4 que fueron los primeros en atender la infección. Tu sistema inmune se va a autoatacar. Los linfocitos CD4 disminuyen de manera marcada y comienzan a aparecer infecciones oportunistas, ¿no? Porque, a ver, recuerda, antes no te morías de VIH, sino de estas infecciones, enfermedades que aprovechaban tu baja de defensas para atacar y acabar con tu vida, ¿no? Y entonces estas se definen como el VIH. Este fenómeno finales ocurren en promedio puede ser como 6 meses hasta 10 años después de que contrajiste la infección, ¿no? Y va a estar muy relacionado también con cómo esté tu estado anímico, ¿no? Porque, por ejemplo, si estás comiendo bien, descansando bien, si estás feliz, ¿no? Como todo en tu vida está funcionando bien, pudiera tu cuerpo, pues más que nada mantenerlo, ¿no? O sea, no permite que el VIH lo ataque. Pero cuando paso, no sé, por un momento de tristeza, una pérdida, no estoy comiendo bien, me estoy desvelando mucho, estoy abusando de las sustancias. O sea, por ejemplo, las sustancias exponen tremendamente el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, ahí va a ser donde posiblemente se va a manifestar más seguramente. Ok, a ver, entonces sí entendí. Entra a tu cuerpo la infección y inmediatamente hay una célula, que es la CD4, dijiste, que va y dice, a ver, no, yo te voy a matar. No logra matarla, pero entonces el virus se le pega a la célula que se supone que te tenía que curar, ¿correcto? Entonces, tu cuerpo dice, mandé a uno, si no lo maté, voy a mandar a unos más poderosos. Exactamente. ¿Okay? Entonces van los super más poderosos y van a matar a las células que se encargaban de ser la primera fila, digámoslo así. Ajá, exactamente. Ah, ok. Entonces el virus se pega a esas células y las células más fuertes matan a las células que deberían de ayudarnos. Exactamente. Y entonces te quedas totalmente sin nada. Un sistema que te esté defendiendo. Ah, ya entendí. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, pues, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? O VIH avanzado, que ahora ya se le llama. Que es la forma correcta, que no estigmatiza. Claro. Bueno, para hacer la diferencia y que pues mucha gente ya la conoce así. Bueno, la primera fase de esta enfermedad es la infección aguda. Sucede de la 2ª a la 4ª semana y se presenta como síntomas de influenza,
Es decir, cuando entra esta infección a tu cuerpo, como pasa por todo el sistema linfático, como bien lo dijiste, se te empiezan a inflamar los ganglios de todo tu cuerpo. Empiezas a tener temperatura, úlceras en la boca, escalofríos, dolor muscular. La segunda fase es la infección crónica. Aquí puede ser que después de sentirte tan mal, empieces a sentirte mejor. ¿Por qué? Porque esta fase es asintomática. Esta puede durarte desde un mes hasta 10 años y es muy contagiosa. En ese periodo en el que tú te sientes bien, puedes contagiar a todos. Y ahí es cuando toda la infección se empieza a disparar en toda la sangre de tu cuerpo. Y nos vamos a la tercera fase, que es ahora sí el síndrome de inmunodestruido, a lo que se le decía SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o en este caso ahora VIH avanzado. Aquí es cuando tu sistema inmune se destruye totalmente. Y, como bien lo dijo Lilo, empiezan las infecciones oportunistas. Normalmente nuestro cuerpo tiene células CD4 entre 500 y 1500 por milímetro cúbico de sangre. Y cuando ya tienes un sistema inmune destruido y recibes ya el diagnóstico de que ya estás en la última etapa, tus células caen por debajo de las 200. O sea, de 1500 a 200, así de fuerte cae tu sistema inmune. Sin tratamiento, las personas que ya están en esta etapa tan avanzada sobreviven aproximadamente lo más 3 años. Ok, entonces, por ejemplo, si yo estoy en la segunda fase, que es cuando pues vuelve a ser más contagiosa, ¿no? Si yo no llego a tener tratamiento, voy a tener como unos 3 años, ¿no? En la segunda fase. Pero si ya pasaron estos 3 años, ya mis células CD4 están súper bajitas, están 200 células, ¿no? Por milímetro. Ahora sí, voy a estar en la etapa de SIDA y ahí puede ser que dure otros 3 años, pero ahí se van a manifestar diversidad de enfermedades oportunistas y ojo, ahí es donde vamos a ver que los hongos nos van a atacar. Candidiasis, diferentes tipos de hongos en todo el cuerpo. Viene el cáncer de cuello uterino, va a ser invasivo. Va a venir un tema de citropiocosis, criptoporidiosis. Todas las micosis que se puedan imaginar. Exactamente. Vienen los linfomas, la tuberculosis, las infecciones relacionadas con las vías respiratorias. Claro. Por ejemplo, viene la neumonía, puede venir una leucoencephalopatía, ¿no? Y entonces, mucha atención con esto porque ya posiblemente estás en una etapa que ahora se conoce como VIH avanzado y que, bueno, pues en su momento, justo cuando no se conocía, pues las personas ya llegaban en esta etapa y, bueno, pues se le llamaba el cáncer rosa. Sí, no, en esta etapa definitivamente, como bien lo dicen, no es el VIH el que te mata, sino la enfermedad que te da y que tu cuerpo ya no se puede defender. O sea, hasta de una gripe puedes padecer. Exactamente. Aquí aparecen estas manchitas conocidas como el sarcoma de Kaposi, como les decía, una salmonela. O sea, también una disentería. Alimento más mal preparado, contaminado, puede, porque justo ya no tienes nada que te protectores, ¿no? De tu cuerpo. Pero ojo, a ver, una persona con VIH en segunda etapa, si se cuida, si ocupa los medicamentos, puede llegar a estar indetectable. ¿Esto qué quiere decir? Que su sistema inmunológico está tan fortalecido que incluso no lo podría contagiar, ¿no? Esto es importante y que reconozcamos que también sí va a haber cambios en tus cuidados, ¿no? Como ponerte un suéter, como dormir bien, como hacer ejercicio, cuidarte más, dejar de consumir ciertas sustancias, dejar de fumar, dejar de tomar, pero bueno, ya lo hablaremos más adelante. Y es importante, por ejemplo, que si tú tuviste una práctica de riesgo, no te vayas a hacer luego la prueba. Sí. ¿Por qué? Porque viene el periodo de ventana. Como ya les decíamos, en la primera etapa pueden ser de 2 a 4 semanas, en lo que el cuerpo va luchando, se va adaptando, y entonces en ese momento no se van a dar las pruebas, porque las pruebas lo que detectan pues, son tus niveles de CD4, ¿no? De células CD4.
Y entonces en las 2 primeras o 4 semanas, tu cuerpo no lo va a estar representando. ¿Cuándo va a aparecer? Que van a partir de este primer mes, ¿no? Segundo mes, hasta los próximos 10 años, donde ahí van a detectar que hay una súper volumen de estas células que están luchando pues justo contra el virus. Bueno, y ya lo mencionábamos, ¿hay una cura o vacuna? Por el momento no hay un tratamiento que cure esta infección, sin embargo, se han logrado grandes avances que previenen la evolución de esta enfermedad. Existe el TAR, que es el tratamiento antirretroviral. Es una combinación de medicamentos contra el VIH llamado régimen de tratamiento que se debe tomar a diario, que es muy efectivo ya que mantiene suprimido al virus, lo convierte en intransmisible, como lo dicen muchos, indetectable igual a intransmisible, como tú lo mencionabas. Este tratamiento básicamente encapsula el virus y no permite que se le pegue a las células CD4 y a su vez ninguna otra célula va a matar a tu propio sistema inmune. Entonces va a estar viajando por toda tu sangre, pero va encapsulado. Eso hace que no te dañe y que obviamente no se detecte, sobre todo que no se contagie de una persona a otra. Pero esto es para personas que ya tienen un diagnóstico de VIH. Incluso Así es. se ha dicho que puedes ya estar en etapa de SIDA, pero si tú recibes tu tratamiento, si mejoras tus condiciones de vida, de verdad puedes regresar a la etapa de VIH y dejar el VIH avanzar. Bien, ahora, ¿qué ocurre si todavía no tengo un diagnóstico de VIH, pero sé que tengo prácticas de riesgo o tal vez mi pareja sí lo tiene y yo me quiero cuidar? Bueno, pues existe el tratamiento conocido como la PrEP, PrEP, que es la profilaxis preexposición. Esta reduce hasta un 99%, sí señoras, señores, señoras, el riesgo de adquirir el VIH a través de que puedas tener relaciones sexuales o, como les decíamos, el consumo de sustancias inyectables, ¿no? ¿Quiénes no pueden usarla? A ver, hay todo un tratamiento que se otorga de manera gratuita. Actualmente ya es mucho menor el costo si es que no tienes como la oportunidad de recibirlo en IMSS, en ISSSTE, en INSABI. Bueno, pues tú podrás comprarlo y ha tenido una mayor reducción del costo. Pero entonces, ¿quién no podrá usarla? Por ejemplo, personas que ya tengan el virus, pero no se hicieron la prueba y decidan tomarlo, es un riesgo tremendo, porque va a acelerar el efecto negativo en ti y entonces te puede llevar un VIH avanzado. Por eso, para que te den esta prueba, más bien para que te den la PrEP, tienes que llevar una prueba de que no tienes el virus para que puedas recibir el tratamiento. Tu médico te lo dirá. Hay de pronto mucha gente que es de, yo tengo tratamiento, te doy, no te preocupes. No, porque cada persona es diferente, porque la sustancia que le dan a una persona es en razón de su peso, de su edad, de ciertas características. Mejor acude con la persona especialista. Claro. Entonces, como les decía, ¿qué otras contradicciones hay para tomarte la PrEP? Si tú tienes temas con tu riñón, no te la tomes. Hay 2 formas actualmente, en pastillas y en inyecciones. La inyección la dan en Estados Unidos y Canadá, y es como una anticonceptiva, ¿no? Porque te la tomas y te cubre durante 3 meses. Es una cosa chula porque no te va a dañar el riñón. En México esperemos que ya llegue. Pero aquí, por ejemplo, te dan pastillas. Entonces, si tú tienes un daño en el riñón, no te la puedes tomar. Si tú tienes un diagnóstico de VIH, pues también, ¿no? Te va a dañar, te va a poner mucho peor. Y entonces, como les decía, es gratuito en servicios públicos y de manera particular te cobran hasta como 2,000 pesos por el tratamiento. Como les decía, cualquier persona con vida sexual activa, ¿no? Que tenga prácticas de riesgo, debe de utilizar. Claro, más vale prevenir en este caso, ¿no? Exacto. Te la tomas antes de que vayas a tener alguna práctica de riesgo y bueno, por lo menos sabes que estás un poco protegida. Ojo, algo, por ejemplo, para el TAR, que es el tratamiento retroviral, para la PrEP, sí puedes ocupar alcohol, ¿no? O sea, te puedes tomar una cervecita, así. No te pongas hasta las manitas. ¿Por qué? Porque puede traer efectos secundarios, pero lo más importante es que puedes olvidarte de tomar tu tratamiento. Y entonces, si eres de las personas que se la echan larga
y que 2 días no supiste dónde estuviste, no te vas a tomar el tratamiento, no te vas a tomar la PrEP y entonces de nada sirvió haber empezado el mismo. Cierto. Bueno, pues así hay como una preexposición, hay una profilaxis post-exposición, como la post-date, dirían por ahí. Es una estrategia para prevenir la infección en aquellas personas que han tenido alguna práctica de riesgo, ya sea una relación sexual no protegida, violencia sexual o por riesgo ocupacional, es decir, para personal de salud que tal vez se haya pinchado con alguna aguja o haya tenido contacto con la sangre de alguna persona infectada y algún tipo de herida. Y consiste en la toma del tratamiento antirretroviral, que es una medicina, voy a tratar de decirla, aunque tal vez no me salga, emitricitabina, tenofovir, efavirenz. Esas son las 3 medicinas que compilan esta medicina. Y vas a tomarte esta medicina durante 30 días. Esto debe de iniciarse antes de que transcurran 72 horas de la práctica de riesgo. Sí, por supuesto. A ver, no te vayas a esperar más tiempo porque ya no va a ser eficiente. Pero a ver, mencionabas que cuando fuiste víctima de violencia, ¿no? Sexual. Resulta que tú no lo deseabas y esto va desde niños, adultos, hombres también, porque de pronto casi no lo hablan, ¿no? Y entonces tú dices, voy a denunciar. ¿Qué fin tiene denunciar? Por supuesto, no dejar impune esta situación, pero también que puedas recibir los tratamientos. Si tú eres una persona vulvoportante, en las fiscalías especializadas en delitos sexuales te van a dar 2 tratamientos. Uno que va a ser para evitar una concepción, que lo decíamos ya, la post-day. La post-day. ¿No? Pero también te van a dar este tratamiento, la PEP. Ahí va PEP, que es post-exposición. Ojo, porque pues muchos de estos pueden darte náuseas, puedes llegar a vomitar. Si te ocurre, tienes que regresar para que te vuelvan a dar el medicamento. De hecho, ya lo habíamos platicado, hay una norma oficial mexicana que te permite interrumpir el embarazo si hay un tema de violencia sexual. Y entonces, en cualquier estado de la República, si tú fuiste víctima de violencia sexual, tendrían que dar esto. Pero resulta que me mandan, por lo menos, ¿no? En la Fiscalía de la Ciudad de México, al CAT, el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, y no me quieren atender, porque eso sí pasa, ¿no? Y vamos a hablarlo fuerte y bajito. Hay mucha gente, o sea, una denuncia terminas llevándote 5 o 6 horas, porque es que hay que pasar con médico legista, hay que pasar con psicólogo, ¿no? Y entonces, pues las víctimas están por un shock, están... no tienen el tiempo de quedarse realmente hasta lesionadas. Y entonces, sí sería importante que puedas acudir o denunciar. Si ya llevas mucho tiempo, no te están atendiendo, si tú te estás sintiendo revictimizada, hasta criminalizada, ¿no? Por mencionar así, y vas a poder denunciar. Les vamos a dejar los enlaces, pero tú puedes comunicarte o a la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía, al órgano interno de control, o incluso denunciar a estos mismos servidores públicos en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Pero principalmente en estos 2 primeros espacios, que es la Unidad de Asuntos Internos, es, oye, llevo tanto tiempo, no me quieren dar el tratamiento, yo me siento muy mal, ¿no? O tuve, no sé, una reacción y quiero una segunda dosis porque pues tu vida va a correr riesgo. Claro. ¿Vale? Y entonces, ojo, tampoco tienes que llegar a acreditar que te cometieron la violencia sexual. Si tú dices, quiero que me den el medicamento, te lo tienen que dar. Exactamente. Y entonces, ya lo hemos compartido, ¿no? En cápsulas anteriores. ¿A dónde más puedo acudir? Por ejemplo, a la Secretaría de la Función Pública, a la Contraloría, incluso a la Comisión de Derechos Humanos, tanto esto puede ocurrir en mi estado como a nivel federal. Ojo, ¿por qué? Porque resulta que no me quieren dar o me dicen que no hay abasto del tratamiento antirretroviral, o que no me van a dar la PrEP, o que no me quieren dar la PEP, que ya fuimos mencionando ahorita. Puedes denunciar, ¿no? Porque es tu derecho. Y entonces recuerda que si tú no estás tomando tu medicación, pues tu salud va a mermar. Y si pudieras estar en un estado indetectable, ¿no? Puede mandarte a una situación de mayor riesgo. Claro. Como les decía, está la norma oficial mexicana
¿Qué pasa? No pensamos que todo es Ciudad de México. A las mujeres embarazadas forzosamente les tienen que hacer la prueba de VIH. Pero a veces resulta que estoy en un hospital que está muy retirado y pues les mandaron poquitas pruebas y no me hacen esta prueba, seguramente pues van a violentarme. Y está esta norma oficial mexicana que es la NOM 010 SSA 2023, que justo habla sobre la prevención y el control de la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Y entonces ya les dimos, ¿no?, varios tips, como en caso de que tenían el servicio, las pruebas, el medicamento, puedes acudir ante estas autoridades para poner una queja. Acuérdense que hay procesos extrajudiciales que no necesitas haber hecho una demanda. Puedes presentar quejas, denuncias ante diversas autoridades y que les van a llamar la atención, ¿no?, a estos hospitales o a estas fiscalías o a cualquier autoridad que tenga que hacerte la prueba o darte el medicamento y pues se garantice tu derecho a la salud. Bien, como les decía, la detección del VIH y sífilis deberá ser ofertada, lo dicen su punto 5.3 de esta norma oficial mexicana, sistemáticamente a la mujer embarazada y a su pareja por el personal de salud, proporcionando orientación clara, accesible, suficiente acerca de los beneficios de esta prueba y su diagnóstico oportuno para prevenir la transmisión vertical, lo que les decía, de madre a hijo, ¿no?, respetando, por supuesto, en todo momento sus derechos humanos, la dignidad, la autonomía de esta mujer, la confidencialidad. Y esto aplica para todas las personas que ya tienen un diagnóstico con VIH. Y bueno, pues mucha atención, siempre apréndanse, ¿no?, de pronto estas normas, porque cuando se lo dicen a una autoridad, saben que pues contigo no se van a meter porque estás bien informada. Claro, y bueno, ¿qué pasa? Ya tengo el virus, pero pues ya me estoy controlando, pero como ya me estoy controlando, ya no me voy a cuidar, al fin ya no me pueden pegar otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Puede haber una sobreinfección? Pues sí, efectivamente. Cuando una persona que tiene VIH contrae otro tipo u otra cepa del virus, se dice que tiene una sobreinfección por el VIH. La cepa nueva del VIH puede reemplazar la original o permanecer ambas en el cuerpo. Las sobreinfecciones pueden hacer que algunas personas se enfermen todavía más y con mayor rapidez, debido a que la cepa nueva del virus es resistente a los medicamentos que tú tomabas originalmente. Tomar los medicamentos para tratar el VIH pueden ayudar a prevenir este tipo de sobreinfecciones. Entonces me estás diciendo, Yuri, que, por ejemplo, si yo ya tengo diagnosticada el VIH, ¿me tengo que seguir cuidando? Claro. ¿Aunque mi pareja también lo tenga? Claro, porque puede ser que no tenga la misma cepa. Cuando existe una infección, esta infección la van tratando con ciertos medicamentos y la infección por alguna situación trata de saltarse ese medicamento y hacerse más fuerte. Entonces, tú puedes tener un virus tamaño A, yo tengo un virus tamaño B, él tiene un virus tamaño C, y cada uno está tomando ciertos medicamentos para tratar cierta cepa. El problema es que si tú y yo no nos cuidamos, yo te voy a pasar el B, tú me vas a pasar el A, y el medicamento que estamos tomando ya no le va a hacer a la otra cepa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que ya tengas varias cepas en ti mismo acelera la enfermedad y puedes llegar a tener el VIH avanzado, que tanto mencionamos, que es donde cualquier otra cosa puede desvivirte. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son las formas de transmisión? Bien, únicamente se va a transmitir mediante los fluidos corporales. ¿Qué fluidos? No la baba, no una lágrima. Van a ser, por ejemplo, la sangre, el semen, líquido preseminal, secreciones rectales, secreciones vaginales, leche materna. El virus, ojo, va a ser susceptible a los cambios de temperatura y de luz. Porque mucha gente dice, oye, me voy a sentar en un baño donde se sentó una persona que está menstruando y que tiene VIH. ¿Me puedo contagiar? No, no es tan sencillo porque, como les decía, el virus reacciona ante los cambios de temperatura, a la luz, pero también al oxígeno. En cuanto entra en contacto con el oxígeno, muere, ¿no? Entonces ahorita vamos a ir platicando en qué casos sí te puedes
puedes adquirir el virus. Bien, por lo que solamente cuando hablamos de contacto sexual, este se puede dar por vía vaginal o anal. Es decir, que si ando haciendo una guauis, no se va a contagiar, ¿no? Porque vamos a ver que también va a tener mayor incidencia quien reciba la práctica sexual. Entonces, por eso es muy importante siempre con mucha lubricación, con condón, porque entonces no va a haber espacios donde se rompa la piel, donde haya una lesión, donde pueda aprovechar el virus a incrustarse. Ok. Vamos a ver que, por ejemplo, también se da y con mucha frecuencia en las personas consumidoras de sustancias inyectables, pues van a compartir agujas. Pueden ser, como les decía, pueden ser por situaciones médicas o sustancias inyectables. Normalmente en personas que comparten jeringas porque, bueno, pues no tienen la posibilidad de comprar otras o simplemente. ¿Y ahí qué ocurre? A diferencia que ya los tatuajes no son una forma de contagio, es que en las jeringas, tú cuando inyectas, el émbolo jala un poco y entonces puede jalar un poco de tu sangre. Esa sangre no va a entrar en contacto con el VIH. Y entonces todavía queda como a una temperatura que no lo mata. Y cuando se inyecta a la otra persona, no solamente se va a inyectar la sustancia, Sí, no también las sangre. una pequeña cantidad de sangre, Wow. ¿no? Que los tatuajes ya no, porque pues un tatuaje no preserva. Claro. ¿No? Sale y pues, sale al oxígeno y a la luz. ¿Qué pasa con las transfusiones sanguíneas? Híjole, hablamos de México, pero hay otros países en Asia donde pues no se tienen los mismos cuidados, el cambiar agujas, y entonces ahí puede ser que sí sea todavía una causa de transmisión. En México ya no lo es porque los protocolos así lo exigen. Claro, lo detectaron y dijeron ya, nuevas agujas para todos. Exactamente. Como les decía, de manera vertical, de madre a hijo, que puede ser por el embarazo o en el parto, porque nunca fueron a atenderse. Nunca se detectaron. Exactamente, nunca le hicieron la prueba, ¿no? O incluso ya lactando, porque además resulta que pues durante el embarazo, tal vez mi pareja pues se fue a vivir la vida loca y regresó y entonces pudiera ser también que tal vez al inicio no lo tenía, pero durante el embarazo lo pude haber adquirido. Wow. ¿No? ¿Cuáles son las formas poco comunes en las que se puede transmitir el VIH? Como les decía, en muy bajos casos ha sido por relaciones sexuales orales, ¿no? Felaciones, anilingus, cunilingus. En el lugar de trabajo, el pincharse con aguja u otro objeto punzocortante. Pero les decía, principalmente agujas que tengan una cavidad, ¿no? Porque si es una aguja que de no tiene cavidad, exactamente, una navaja, el virus se va a exponer al oxígeno y no es tan grande la cantidad, ¿no? Claro. Alimentos premasticados, por supuesto que no es una forma en la que vayas a adquirir el virus de inmunodeficiencia humana. Besos profundos tampoco. Por ejemplo, y aquí vamos a entrar con un tema. ¿Qué pasa con las MSM, mujeres que solo tienen sexo con mujeres, mujeres lesbianas, cis, ¿no? Pues de persona vulvoportante, difícilmente. O sea, el VIH es difícil que lo adquiramos porque justo no hay una penetración. Sin embargo, si tú tienes prácticas de penetración o tu pareja es una persona sáfica, no binaria y es pene portante, aunque pues sea lesbiana, si pudiera haber algún mayor riesgo, ¿no? ¿Cuáles son de pronto los mayores riesgos para las personas vulvoportantes lesbianas, sáficas? Otro virus que es el VPH, que ya lo platicaremos en otro episodio. Pero es un riesgo muy bajito. De hecho, si no me equivoco, solo había el caso de 2 chicas lesbianas que se habían contagiado, pero bueno, porque tenían prácticas como súper rudas, con juguetes, ¿no? Y que podría haber alguna herida, ¿no? Que por ahí hubiera el contacto con los fluidos. Exactamente, ¿no? Y entonces, como les decía, ¿qué fluidos definitivamente y prácticas no transmiten el VIH? La saliva, las lágrimas, el sudor, darle la mano a una persona con VIH, compartir el inodoro, besos en la boca, abrazos, piquetes de insectos, porque también hubo quien dijo, es que me picó el mismo mosquito. No, no es cierto. Compartir el plato, alimentos, bebidas, jamás, incluso aunque la persona esté en etapa de VIH avanzado, no te va a
compartir el virus, ¿vale? Como les decía, hay casos de infancias con VIH, justo porque resulta que hubo un caso que llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque esta pequeñita pues vivía con el virus. Y entonces cuando se enteró una de las mamás de la escuela, empezó a hacer como todo un escarnio público y se juntaron firmas para exigirle al director que sacaran a nadie, que le expulsaran, porque iba a poner en riesgo a sus hijos. A ver, eso no, incluso fue la recomendación general 8/2004, ya lleva sus añitos, ¿no? Donde, pues en las escuelas a menores con portadores de VIH o que padecen SIDA por parte de autoridades educativas, está prohibida esa forma de discriminación. ¡Qué fuerte! Exactamente. Para un menor. Nos llegaron a contar del caso donde, y para dejar de criminalizar, ¿no?, el VIH o relacionarlo con el ejercicio de tu sexualidad, habían entrado a agredir a estas personas en su domicilio y agredieron sexualmente a 2 menores, a la mamá. Y el detalle es que pues no lo fueron a denunciar, no les dieron la PEP y tiempo después, pues bueno, se identificaron que pues ya vivían con VIH. Pero ojo, o sea, si tú conoces el caso, si tú conoces a una persona, no puedes dar su diagnóstico a alguien más, no puedes replicar actos de discriminación. Puedes exhibirlo. Claro. Pues bueno, este tema es muy largo, vamos a hacer una segunda parte. Les agradecemos haber llegado hasta acá con nosotros. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, síganos en nuestro correo electrónico que es ilegalxs@gmail.com para que nos cuenten sus historias, sus casos. Vamos a acompañarles. Adoramos leerlos. Yo fui Yuri Rex. Y yo soy Lilo Arias. Y esto fue Ilegales. Bye.